Muy buenas noches, ¿cómo están? Ustedes saben que la intención es que cada domingo estemos conectados a través de NPI con temas y protagonistas que nos interesan, por supuesto, en el ámbito local y en el ámbito internacional. Información, opinión y análisis con gente que conoce, que sabe y que habla con mucha propiedad. A propósito, Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches a la audiencia. Andrés Riquelme, ¿cómo está? Muy bien, Carlos. Un saludo, mi respeto a los televidentes. Alfredo Boxia. Buenas noches, Carlos, compañeros. ¿Cómo les va? Bueno, noche de domingo con temperatura agradable. Muy agradable. Está fresquito, pero así como están las cosas, vamos a tener ascenso en la temperatura en las próximas horas y en los próximos días. Y esta última semana de otoño se va a presentar de cálida a calurosa, según siempre lo que dice el informe meteorológico. Quiero arrancar esta noche con este tema, este punto. Por supuesto que nosotros no podemos dejar de hablar de lo que significa COVID, coronavirus, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico, porque eso tiene sus consecuencias tremendas para el país y para el mundo. Pero un país como el nuestro, por supuesto que siente mucho más por todo lo que significa económicamente Paraguay. ¿Saben ustedes que Paraguay es el segundo país con menor cantidad de muertes en el mundo por coronavirus? Tiene solamente 11 personas fallecidas. Sí. Y en el último mes no murió nadie. No. Hace un mes. Hace un mes no muere nadie de coronavirus en Paraguay. Hoy me contaban que Taiwán tiene 7 fallecidos y es el primer país con menor cantidad de fallecidos. Y el tercer país es un país también de la región, con menos fallecidos, Uruguay, que tiene 23, casi el doble que Paraguay. De lo que tiene Paraguay. Claro que si hacemos por población, pasa a tener 4 veces más que Paraguay. Sí. Porque es la mitad de la población de Paraguay. Por ejemplo. Pero un dato más. El 40% de los infectados se recuperan. El 40% de los recuperados en Paraguay se recuperan. Sí. Se recuperaron. Solamente 2 personas están en terapia intensiva hoy. Siempre de acuerdo a datos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Estos son datos que reconfortan, que alientan, tranquilizan. Y de repente, ahí lo que no quiero que lleguemos, a que nos tranquilicemos. Que nos relaje. Porque a partir de mañana entramos a una fase en donde la responsabilidad y el compromiso va a seguir siendo de nosotros. Y es mucho mayor. Claro, ya lo hizo en una primera etapa, repetimos en una segunda fase y ahora más que nunca, porque no importa la cantidad de gente que salga mañana, no importa. Importa cómo nos cuidamos cada uno de nosotros, cómo respetamos el distanciamiento, cómo respetamos esto que significa lavado de manos, lo que significa el uso de las mascarillas, pero mascarillas en utilización correcta. Doctor, usted sabe mejor que nadie. El modo COVID de vivir. El modo COVID de vivir. Sí. Yo creo que no hay que relajarse. Es fundamental que la población continúe cumpliendo las normas que lo hicimos relativamente bien, salvo algunos otros problemas de comportamiento y de relajamiento de costumbres. Pero es fundamental que nosotros aprovechemos este espacio mayor que nos va a permitir trabajar más, esparcirnos un poco más, salir de esta presión psicológica y física tan importante que hemos soportado y sin correr riesgo de volver atrás. Nunca hay que olvidar de que es un camino en el cual se puede poner freno de mano e incluso volver para atrás. Hay que ver lo que está pasando en Chile, por ejemplo. Bueno, Alfredo, Estela, ustedes tienen también un panorama claro, Andrés, de cómo estamos viviendo hoy, pero fíjense que Brasil está con más de 40.000 fallecidos y es el país número 2 en la cantidad de muertos. Chile elige quién muere y quién no muere. Sí. Vamos a tener en un ratito, un testimonio de un paraguayo que acaba de ser dado de alta en Santiago de Chile después de estar un mes, incluso pasó por terapia intensiva, y cuenta y relata que escuchaba decir a los médicos qué decisión iban a tomar con él ante la situación grave por la que estaba atravesando, y él ya no sabe si es la ciencia o es un milagro el que al final lo salvó. En un ratito vamos a poner la lupa, habló con nosotros esta mañana, él es un paraguayo que vive desde hace 2 años en Santiago de Chile. Pero digo nada más, es muy importante que nosotros sigamos haciendo nuestro camino y a nuestra manera, con mucha responsabilidad,
lo que nos espera en esta fase número 3. Es que muchas veces, Carlos, le culpamos al gobierno que vuelva a una fase, que no se avance a la siguiente fase en ciertos sectores, pero en realidad es la población la que decide eso con su conducta. Entonces, no solamente pensemos en nuestra propia salud o en nuestra familia, también pensemos en las actividades económicas que se pueden volver atrás. La tuya, la de tu vecino, la de tu hermano, la de tu pariente que de repente estuvo mucho tiempo en casa sin poder salir y ahora tiene la oportunidad de activar económicamente de nuevo, pero si nosotros no hacemos bien las cosas, eso va a volver atrás y mucha gente va a quedar perjudicada. Entonces, no solamente la parte de salud tenemos que tener en cuenta para observar los protocolos de prevención, sino también la parte económica, ser un poco consciente que nosotros vamos a determinar esa posibilidad de seguir avanzando. Hay datos tremendos con respecto a la caída de algunos sectores en el país que vamos a poner bajo la lupa con el ministro de Hacienda, el señor Benigno López, en un rato. ¿Estela? Sí, muy dura también la respuesta del viceministro Juan Carlos Portillo al cuestionamiento también muy duro de la Iglesia Católica. A mí me sorprende cómo la cúpula de la Iglesia Católica pretende forzar una fase, y por lo menos en la homilía del Monseñor Edmundo Valenzuela fue en ese sentido, incluso dijo que el gobierno ataca la libertad religiosa y no es así. El doctor Portillo respondió, bueno, prefiero que se enojen algunos sectores porque después yo no quiero lamentar muertos, dijo el doctor Portillo, y me parece que hay que ir respetando las fases, ¿verdad? Yo sé que hay mucha gente que quiere, pero hay situaciones que no se pueden dar, y si hay actividades que se pueden todavía posponer, yo creo que sí, la misa es una actividad que todavía se puede posponer. Claro que sí. Y bueno, ayer se dio a conocer un comunicado de la Iglesia, respondió Juan Carlos Portillo y hoy fue duramente criticado en la homilía de Monseñor Edmundo Valenzuela en la Catedral Metropolitana. Bueno, si tenemos buenas noticias, aprovechemos y disfrutemos y brindemos. Y si hablamos de brindis, yo les quiero proponer, hoy les traje un vino. Recuerdan que la semana pasada hablamos de un Navarro Correa Sauvignon Cabernet, ¿verdad? Este es un Malbec. Si hablamos, por ejemplo, de Agrelo, de Mendoza, de la cordillera, de la Argentina, ahí nace Navarro Correas Reserva. Es el juego de una cuidadosa selección de parcelas destacadas. Las uvas son cosechadas en su punto óptimo de maduración, logrando un vino elegante y sofisticado. Estamos hablando de un vino de cuerpo y carácter único. Su distinguido sabor, frutado e intenso, resulta en un vino complejo y equilibrado. Y les cuento que es ideal para acompañar carnes asadas, risotos y quesos duros. Y a propósito, agradezco la gentileza de Patricia y de Martín que nos hicieron llegar esta picada para acompañar esto que tiene un sabor inigualable y que ya se ha convertido en una costumbre bajo la lupa. Salud, Estela. Salud, Andrés. Salud, Alfredo. Que de buenas noticias nos encargamos nosotros. De algunas malas noticias está el doctor Osmar Galeano, director de la región de Paraguarí, que tiene lastimosamente hoy que enfrentar una situación muy complicada y muy difícil. Y más tarde viene el ministro de Hacienda, Benigno López, que supongo que nadie quiere estar un minuto en su lugar en una situación como esta. El ministro de Hacienda nos hace sufrir a nosotros. Y por eso digo de malas noticias. Bueno, quiero que le presten atención por lo menos. Antes, uno tiene que ser agradecido siempre con la gente que apuesta por uno. Y desde un principio hay gente que apostó por nosotros y hay gente que se sigue sumando. Por ejemplo, desde un principio hablamos de personal, hablamos de Germán Martínez Asociados, hablamos de Bancop, hablamos de distribuidora Gloria, para Navarro Correas, por ejemplo, para todo esto que significa una gama de vinos. Importado por Wine Spirits. Muy bien, Wines Riquelme, me gusta Riquelme. Sí, señor. Y quiero agradecer muy especialmente y dar la bienvenida esta noche a Automotor y a Petro Chaco, porque los caminos de la vida son difíciles, y más aún en una época como esta. Por eso hay que tener un buen vehículo y un buen combustible para tratar de que no sea muy complicado ese transitar. Así que muchísimas gracias por la confianza a toda la gente de Automotor y a la gente de Petro Chaco también esta noche. Ahora quiero que le presten atención a lo que ponemos a continuación en Bajo la Lupa. Él se llama Inver López, es un paraguayo. ¿Saben quién le contagió? ¿Quién? La esposa. Asintomática. ¿Paraguaya también? Paraguaya, que está hace 4 años, y ella cuenta hoy, dice, ¿cómo están ustedes en Chile? Y bueno, vine yo primero y después mi marido me siguió. Bueno, como toda mujer, y está muy bien, ¿verdad? Bueno, y cuenta que él empieza a tener síntomas y es consecuencia de que ella tenía el virus y era asintomática, fíjense. Y lo que tuvo que pasar el Inver López
que trabajó en Red Guaraní, trabajó en Canal 2, conoce a la gente que trabaja en los canales de televisión, y nos decía él que es llevado él por la esposa a un hospital público. Estamos hablando de Chile, que tiene hospitales muy interesantes, Sí. digo, en cuanto a atención se refiere. Claro. Ella dijo, no tuve ni siquiera tiempo de saber si era buena o no era buena la atención, porque mi marido estaba en una camilla, en un pasillo. ¿Por qué? Porque los hospitales públicos estaban colapsados. Entonces tuvo que llevarla a un hospital, a un sanatorio privado. Estuvo entubado, tuvo paros. Se le dio el alta hace 48 horas más o menos. Y habló en La Lupa esta mañana. Y sobre todo contentos y reconfortados porque esto se puede superar, uno puede contagiarse y hay complicaciones mayores en algunos casos, otras mínimas, pero complicaciones al fin, y lo tuyo no fue evidentemente nada fácil. Realmente no fue fácil. Lo poco que recuerdo es que sentía mucho dolor y que los médicos decían ya no hay caso. Y dentro mío intentaba de hablarles y decirles no me maten, déjenme vivir, pero no podía por el tubo que tenía en la boca. Claro, claro. Y realmente yo atribuyo esto a la misericordia del Eterno, que me dejó vivir nuevamente. Ahora, ¿estuviste consciente todo el tiempo, Inver? Lo que te puedo decir de mi realidad es que uno ya no distingue entre la realidad y el sueño. Es difícil decir ocurrió así, porque uno escucha y uno después empieza a tratar de saber si fue sueño o fue lo que uno estaba escuchando a su alrededor. No le deseo a nadie esa situación, porque aquí en Chile hay un protocolo de no revivir. Y los protocolos yo escuché que dijeron, bueno, vamos a aplicar el protocolo. Y realmente me desesperó bastante, porque yo sabía que en cualquier momento ellos podían quitar el respirador y que en cualquier momento yo podía dejar de existir. Y dentro mío clamaba para que no les llegue esa decisión a ellos de tomar esa determinación sobre mi vida, porque por lo general, por lo que escuché y entendí, aquellos que estaban en mi situación, ellos ya prácticamente hacían de lado y dejaban que muera. ¿Escucharon? Impresionante, ¿no? Terrible el testimonio. Un protocolo en Chile. Vos sabés, Carlos, que el primer paciente que sobrevivió a la terapia en Paraguay es el chileno, justamente, en el INERAM, que tenía un coma diabético, además, un paciente que entró muy grave. Y los médicos que lo trataron contaron hoy que la representación diplomática chilena les hizo llegar el agradecimiento de parte del presidente Piñera. Creo que correspondería ser recíproco en este caso con nuestra representación. Pero entonces no es el primer caso de un chileno que se recupera en Paraguay. ¿Por qué? Y porque ahora salió un chileno también. Y creo que es ese. No, entonces estamos hablando el camionero. de... Entonces no es el primer caso. No. No, el un primero chileno. de los que estuvo en terapia que sale de terapia. Perdón, entendí mal. No, categórico. Sí. Pero hay que tener... La diferencia es que acá es un hospital público y allá fue un eso es mucho privado. más... Sí, hoy nos apuntaban eso, Claro. que el chileno que sale del INERAM. Sí. Que es un hospital público. Sí. Sin embargo, Claro, señor, y pero- la señora, van a escuchar a la señora, porque la señora cuenta cuánto pagaron. Ah, ¿sí? O sea, todavía no pagaron. Viste que acá cuando te vamos a un sanatorio, vos ya... Pague y después... Claro, y después salís. Después salís. Y no te dejan salir muchas veces. Ella salió sin pagar un solo peso. Pero claro, con el compromiso de que lo tiene que hacer próximamente. Le viene la factura. Pues. Hizo un cálculo de lo que le significó 15 días, tiene más o menos idea de lo que le va a costar.
Claro, pero hay que apuntar también que la diferencia entre Chile y Paraguay es justamente eso, y que eso es lo que tenemos que cuidar. Claro. En Chile se saturaron los hospitales. A y eso, aquí no. a eso no tenemos que llegar. Claro, acá decimos nosotros, los albergues están llenos, los hospitales están vacíos, decimos. Bueno, Gracias a eso, el chileno que se recuperó en Paraguay pudo hacerlo en un hospital público. Habla la esposa también de Inver y por supuesto ponemos bajo la lupa. Mira, eso es algo muy interesante y muy importante lo que me estás preguntando, porque les comento que él no tenía ninguna enfermedad de base, él en enero se hizo todos sus últimos estudios, él no tenía nada, ahora que está saliendo con diabetes tipo 2, está saliendo con problemas cardíacos, está saliendo con problemas de movilidad y con glaucoma, con inicio de glaucoma. O sea, todas esas fueron... Bueno, fíjense, él no tenía ninguna enfermedad de base. Y ahora Tiene una serie de complicaciones y dicen que mínimo le va a llevar 6 meses para recuperarse. ¿Por qué ponemos otra vez esto como ejemplo? Porque la responsabilidad y el compromiso sigue siendo nuestro. Podemos estar contagiados, pero si podemos evitar, tenemos que evitarlo. Así de fácil. Totalmente. Y de sencillo. Bueno, repetimos entonces. Paraguay es el segundo país con menor cantidad de personas infectadas, fallecidas, después de Taiwán y antes de Uruguay. Gracias. Mientras que Brasil y Perú están complicadísimos, Ecuador también, y Argentina, que está soportando de una u otra manera esta situación. Y creo, y es un dato muy importante también para tener en cuenta, aquí apunté, Paraguay es el único en la región a pasar a fase 3. Porque otros no pueden superar la fase 2, no pueden superar la fase 1 y otros tienen que retroceder, por ejemplo. Vuelven totalmente. ¿Uruguay tampoco? Uruguay no hizo... Cierto, ellos no hicieron cuarentena. Ellos no pararon, ellos hicieron cuarentena, voluntaria. pero sí, voluntaria. Chile, a diferencia de Paraguay, tiene una crisis política y sanitaria con la renuncia o la destitución del ministro. Renunció el ministro. Porque su sistema que le llamaban de cuarentenas dinámicas, barriales, obviamente no funcionó. Se dispararon los casos y lo que era una crisis sanitaria se complicó con una crisis política importante. Hoy también hay preocupación en el mundo porque hubo rebrote en un mercado de China. Sí, es cierto. Ayer nosotros contábamos ya, Estela, eso. Sí, un mercado en Pekín. En Pekín con 57 casos. Que eso les puede obligar otra vez a un retroceso en cuanto a su cuarentena. Bueno, vamos a saludar al director de la 10ª región sanitaria. Si hay alguien que tiene problemas en el país, posiblemente sea él. Hola, doctor, ¿cómo le va? Gracias por venir, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Un saludo también para los doctores, el doctor Boxia, al doctor Riquelme y a la señora Estela Ruiz Díaz. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Pensaste que iba a ser protagonista casi de todos los días, de aparecer en todos los medios consecuencia de este tema? Lo analizamos siempre con la almohada y creemos que por algo estamos hoy día. Nunca gerencié nada, Carlos. Nunca administré una institución pública. Siempre me fue bien en la parte privada. Más o menos me reflejo en lo que es nuestro capitán actual. Y digo siempre que por algo el Señor me puso aquí y yo creo que es por eso. Doctor, Paraguarí, ahí tiene el principal hospital, la capital, digo, del departamento. Sí, así es. ¿Tienen terapia intensiva? Es una deuda histórica, Carlos. No contamos con una cama de terapia ni en público ni en privado, pero como siempre digo, ahora nosotros actualmente, hace una semana justamente recibí una llamada del director de redes y servicios. Hay un proyecto ahora para la 9ª región sanitaria. El jueves tuvimos la visita de los ingenieros Segovia y Osorio de la Universidad de Ingeniería de la Nacional y la empresa CISPRO Ingeniería. Es un proyecto. Pero es un proyecto. Hoy Paraguarí, capital departamental, en su hospital regional no tiene una sola cama de terapia intensiva. No contamos, Carlos, ni en privado tampoco en el departamento. Ni público ni privado. Así mismo es, Carlos. ¿Cuánto personal médico está infectado con el coronavirus hoy? Gracias a Dios, ninguno, Carlos. Del sector público, ninguno. Ninguno, ni en privado tampoco. Pero ¿hay alguien de IPS?
Sí, que es la prima del militar, sí. Ella es de San Roque González, sí, que estaba en San Roque IPS González de Santa Cruz, ¿cuántos infectados tiene? Tiene solamente San Roque 61. 61. Sí, así es. ¿Y todo el departamento? Si hablamos de todo el departamento, podemos 95. No incluye a los que están en albergues porque son provenientes de diferentes... Tenemos 70, Carlos. 70. Sí. Porque hay una cuestión que hay que tener en cuenta, Alfredo, Estela y Andrés. Paraguarí tiene un albergue del que ya salieron varias personas después de dar positivo y salieron bien. Paraguarí no tenía un número elevado de gente o de infectados. Así mismo es. Hay que tener en cuenta también que hay 4 militares, camaradas del militar que estuvo por San Roque González de Santa Cruz, que están en donde, en Alto Paraná. Están en su unidad en Alto Paraná. En Alto Paraná. Entonces, si le sumamos lo de San Roque González, más los otros casos que están en el departamento, porque hay uno confirmado en Quindú, que es reciente. El de hoy. El de hoy, sí. ¿Verdad? Que es contacto de San Roque también. Que es contacto de San Roque González también. Y hay que destacar ahí, Carlos, ¿verdad? Hay que tener cuidado, por eso no concuerdo con mucha gente que quiere tratar de tener el resultado negativo y tener como papel o como documento eso. No te habilita como documento eso, Carlos. Una primera prueba no te sirve, doctor. No, porque el de hoy, su primer resultado dio negativo y su segundo resultado positiviza. Bueno, ahí está el caso del militar para tener en cuenta, porque la primera prueba que se le hace, la primera muestra, da resultado negativo. Y él sale después de estar custodiando un albergue y viene a ser sumamente irresponsable porque hace todo lo que no debería haber hecho. Bueno, vamos a seguir hablando. Nuestro invitado en este primer turno, en esta primera parte de Bajo la Lupa, repito, el doctor Osmar Galeano, director de la novena región sanitaria, con sede en Paraguarí. Paraguarí, capital departamental, no tiene una cama en el sector público ni privado de terapia intensiva. ¿Está a cuánto? A 65 kilómetros de Asunción. Así es. A lo mejor esa sea una excusa, pero tendría que tener. Qué pena. Paraguay, estamos con el doctor Osmar Galeano, director de la novena región sanitaria, departamento de Paraguarí, y un poco más tarde, y ya está en los estudios de Noticias Paraguay, de NPI, de Bajo la Lupa, el ministro de Hacienda, el señor Benigno López. Hay que tener en cuenta, estoy fijándome en el nuevo protocolo, en el decreto, se dio a conocer ya el decreto con respecto a lo que va a ser la fase 3, sí. Y me llama la atención, dice, se dispone horario de desplazamiento durante la fase 3 del plan para todos los habitantes, de 5 a 23 de domingo a jueves, sí. De 5 de la mañana a 23 y de 5 a medianoche viernes y sábado, sí. Eso a partir de mañana. Sí. No hoy, a partir de mañana. Mañana, por ejemplo, arranca la jornada a las 5 y termina a las 11 de la noche. Sí, señor. Sí. Hasta el jueves. 2 horas más. Era hasta las 21. Claro, porque era hasta las 20 en la fase anterior. Era primero hasta las 20, inicialmente iba a pasar era hasta las 21, después dijeron que iba a ser hasta las 22, y ahora, sin embargo, 2 horas más. Va a ir hasta las 23, hasta jueves, y va hasta medianoche, hasta la medianoche. Viernes y sábado. Bien. Bueno, con relación al tema Paraguarí, específicamente Roque González de Santa Cruz, Bajo la Lupa, el siguiente informe, por favor. Salvo el distrito de Roque González, donde vamos a volver a fase 0, cuarentena total, el resto del departamento entonces queda en fase 2. De esta manera, la máxima autoridad sanitaria del país comunicaba que el distrito de San Roque González de Santa Cruz, en el departamento de Paraguarí, volvía a fase 0 de la cuarentena, es decir, cuarentena total. Ubicado a 95 kilómetros de Asunción, San Roque González es uno de los 18 municipios que conforman el 9º departamento. Tiene una población de poco más de 12.000 habitantes. Los aumentos de casos de COVID-19 y la baja infraestructura hospitalaria han hecho que las autoridades tomaran la determinación de volver a la fase 0. En el siguiente cuadro les vamos a explicar cómo se habrían dado los contagios. Todo comienza cuando un joven militar de 31 años, que realizaba guardia en uno de los albergues de Ciudad del Este y donde se habría contagiado, tomó la decisión de visitar a su familia en el departamento de Paraguarí, específicamente en el distrito de San Roque González de Santa Cruz. Este hombre permaneció por varios días en la zona, participó de acontecimientos familiares como un cumpleaños y el festejo por el Día de las Madres. También estuvo en el velatorio de un amigo, en el rezo del rosario por el difunto, asistió a un partido de piqui voley y hasta lo vieron en una bodega.
Contagió a 22 personas de su entorno familiar. En el velatorio contagió a 15. En el rezo a unas 8 personas. En la bodega, uno de los contactos habría contagiado a un chofer de ambulancia que vive en Paraguay. La madre del militar habría contagiado a 13 personas y el casero con quien el militar tomaba mate contagió a 6 personas. Actualmente el virus se extendió a otras ciudades. Datos oficiales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social reportan 95 casos positivos de COVID-19 en el departamento de Paraguarí. 61 casos en San Roque González, 5 casos en Carapeguá, 4 en Paraguarí, 2 en Yaguarón, 1 en Ubicuí, 1 en Quindío y otros 25 en albergues. Hasta el momento son 13 las personas recuperadas. Cuando mira una cosa como esa, ¿qué piensa? Estamos viviendo un escenario diferente. Vivíamos realmente un momento dulce, digamos, como departamento, y una irresponsabilidad hizo que se tire toda la basura, todo el sacrificio que veníamos haciendo. Y no solamente como departamento, Carlos, sino como país también, ¿verdad? Por el hecho de que hoy día también ya tiene sus ramificaciones en otros departamentos. Hablamos de Central por lo de Villeta. Hablamos también en Cordillera, que hay sus comisarías cerradas. Hablamos Caguazú, que tiene una sucursal de un BNF cerrado en J. Eulogio. Y también te puedo dar también hoy día Misiones en San Miguel. ¿Consecuencia de...? Consecuencia porque un contratista, un arquitecto estaba haciendo una obra en San Miguel y ahí han entrado en cuarentena, creo que entre 200 y un poquito más. Esto es de ayer o anteayer nomás, Carlos. Esto es nuevito. Nuevito. Fíjense. A ver, ¿cómo es, doctor? ¿Cómo se dio ese Estaba contagio? realizando una obra y tiene contacto con gente de Roque González, muy cercano a gente positiva. Ah, ya. Y era una obra de más o menos 200, 225 personas que fueron a cuarentena por esta situación, ¿verdad? Y se le han hecho las pruebas respectivas. Esto creo que surgió el viernes a la noche. En San Miguel Misiones. San Miguel Misiones. Les digo nomás que un caso que no se quedó solamente en San Roque González ni en Paraguarí, que se fue, mañana se va a habilitar a propósito del Banco de Fomento de J. Eulogio Estigarribia, se va a reabrir mañana. Pero se fue a Villeta, se fue a Cordillera, se fue a Alto Paraná. No solamente le hace daño, y esto es un acto irresponsable de una persona. Esa persona está imputada por lesión, por no respetar la cuarentena, ¿verdad? Violación de la cuarentena. ¿Lo que quieran preguntar al doctor? Sí. Doctor, los tres quieren preguntar. Le pregunto, No, doctor. usted le escuché decir en los últimos días que la enorme mayoría, si no casi todos los casos, son asintomáticos, felizmente, ¿verdad? Y no requieren asistencia hospitalaria en la estructura del departamento. Y como todavía son pocos casos, porque estaríamos hablando de otras cosas si fueran 500, 1000 los casos, pero todavía son seguibles, digamos. Acá, más que médico, el trabajo es de investigación casi detectivesca, diría, de los contactos, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? Es así un poco, doctor, ¿verdad? Realmente, y gracias a Dios, y este es el escenario dentro de lo feo que estamos viviendo actualmente como departamento, que es el escenario más óptimo, digamos, porque es aquí donde nosotros debemos hacernos fuertes frente a este rival, porque si nos vamos a la cancha del actual rival, que es el hospital, ahí él se hace fuerte, ¿verdad? Y nosotros realmente, sí, es así como vos decís, hacemos detective, hacemos un poco también, y gracias a mi equipo más que nada, ¿verdad? Cada equipo de cada distrito, digamos, y en especial de Roque González, ellos todo el día terminan su jornada 22 horas, 22:30 a veces. Hoy estaban trabajando, estaban haciendo un censo, porque como volvieron a fase 0, ¿verdad? Pretendemos darle también logística, no solamente a la gente afectada hoy día, porque al volver a fase 0 también hablamos de gente vulnerable que podían salir a hacer su día a día, digamos, para ganar su platita, hoy día no lo pueden hacer. Entonces también estamos hablando de gente que necesita y que le afectó también en ese aspecto, digamos, esta fase, o sea, que se haya retrocedido de fase, digamos, ¿verdad? Realmente afecta bastante y
Y no solamente eso, también han visto seguramente ayer algunas imágenes, también en lo psicológico afecta. Y eso hace que realmente muchas veces tengamos que gastar energía en situaciones que no ayudan, en vez de estar ocupándonos de situaciones más urgentes, digamos, ¿verdad? Estela, por favor. Sí, justamente, si bien hay muchos asintomáticos que no requieren internación, etcétera, etcétera, con las cifras que tenemos hoy ya colapsaría Paraguarí. Pero le pregunto a usted, como responsable del hospital principal, en medio de esa precariedad, usted dice, bueno, no tenemos una terapia intensiva, ni pública ni privada en Paraguarí. Nada más, pienso nomás en los políticos de Paraguarí, todos multimillonarios. O sea, no hicieron nada por su departamento, no lograron nunca nada, ni monjes, ni Cuevas, ni ahora que está Baruja. O sea, ¿qué opina de las autoridades departamentales? Poderosos políticos siempre tuvo Paraguarí dentro del Partido Colorado y hoy nos encontramos con que no tienen una terapia intensiva. Hay una deuda histórica importante, realmente. En lo político no me quiero meter tanto, Estela, yo te soy sincero. De hecho que seguramente, y no hablamos solamente de políticos, sino también podemos hablar de autoridades nacionales, seguramente que en su momento estuvieron y que no pudieron dotarle de esa terapia, digamos. Pero hoy día yo pienso más en el futuro. Yo sé que después de esto, y siempre lo hablo, Estela, de prepandemia y pospandemia tendremos otro escenario. Nosotros nos hemos fortalecido bastante. Tenemos 4 estructuras que inaugurar y justo vino esta pandemia y no lo podemos hacer. Hoy día también ya surge lo de la terapia y tenemos un parque sanitario que inaugurar ahí en el hospital regional. Tenemos un centro integral de la mujer que inaugurar. Tenemos 2 USF modelos en Paraguarí, en Ñuatí, en Batoví que inaugurar. Tenemos actualmente el hospital, el centro de salud Yaguarón, por darte un ejemplo, tiene oxígeno central, cosa que no contaba. Se le ha cambiado de camas. Hay muchísimo fortalecimiento de los servicios de salud. ¿Y desde cuándo empezó ese proceso de fortalecimiento, doctor? Y toda esta estructura que te digo que es para inaugurar ya lo veníamos haciendo de mi gestión más o menos hace un año, 6 meses más o menos. Pero el tema del oxígeno central, las camas y toda esa cuestión sí empezó durante esta pandemia ya. Andrés. Doctor, hablando en La Lupa Radio, programa que va de 5 a 8 de lunes a viernes, Monumental AM 1080, hablamos con el intendente de Roque González, el señor Oscar Alfonso, y él daba un dato social que realmente nos llena de pesimismo y que explica un poco por qué se llegó a ese punto en Roque González, que es la conducta de la gente. La gente que todavía está reacia a abrazar esta nueva forma de vivir el COVID, a usar tapaboca, a evitar el contacto físico, a evitar las rondas de tereré, de tragos. Es decir, es como que se quedó esa zona en el tiempo, se quedó observando las tradiciones normales de cualquier paraguayo y no se apegó mucho a las recomendaciones del ministerio. Eso explica un poco por qué una persona tan rápidamente pudo contagiar a tantas, a 70. Entonces, lo más preocupante de todo, decía el intendente, es que aún a sabiendas de lo que pasó, la gente sigue viviendo tal cual. Por eso es que el gobierno toma esa medida extrema de cerrar San Roque González. Usted que está ahí cerca, que está en el día a día del departamento, por más que usted es de Paraguarí, no vive exactamente en San Roque González, pero estar ahí en el departamento hace que tenga mucho contacto con la gente. ¿Hay una esperanza de que esa gente aprenda realmente a vivir el modo COVID o tenemos que olvidarnos de eso y ir con todas las medidas exigiéndole a través de la policía, del ministerio, etcétera, etcétera, a la gente para que pueda vivir así? Es cierto, Andrés. Nosotros en este proceso investigativo que empezamos el miércoles 27 de mayo, nos dimos cuenta de eso. La gente hacía todo lo que nosotros, lastimosamente somos el ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Han compartido vasos, han hecho velorios, han hecho cumpleaños infantiles, y no quiero también entrar un poco en eso, pero es cierto, muchas veces entrar en temas de religión
hace que haya un efecto rebote, digamos, ¿verdad? Pero han festejado una fiesta patronal. Una fiesta de un santo que es de María Auxiliadora, en donde este último resultado de 32 personas para Roque han sido la mayoría producto de ese festejo. Y situaciones, han visitado familiares, situaciones que realmente lamentamos profundamente y esperemos, y a pesar de las múltiples recomendaciones y que siempre se hace, y estamos insistiendo y repitiendo día a día de lo que no tenemos que hacer, Andrés. Inclusive mi director sale en la ambulancia en altavoz acompañado de la Policía Nacional a hacer un recorrido hasta a partir de las 8 de la noche hasta cierta hora para tratar digamos, de incentivar y de concienciar a la gente que ya no salgan, y se está haciendo ese trabajo de hormiga, digamos. Gracias a Dios también, y hace rato, como me preguntó Estela, la verdad que ya se expandió y en casi todo el distrito, digamos. Pero gratamente también encontramos que tenían un comité distrital de emergencia, digamos, donde están involucrados realmente varias instituciones, digamos, donde está el párroco local, la Intendencia Municipal con los concejales. También está involucrado el director de la FENOT, de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Filial Quindú, que es Roque Gonzaleño, y mi director local con todo el equipo de San Roque González, y han trabajado y están trabajando realmente día a día, 24/7, y realmente un reconocimiento especial para ellos. Doctor, ¿hay una persona en estado delicado, grave, consecuencia del virus o no? No, absolutamente, y gracias a Dios no, Carlos. Y eso es un problema más, ese sentido de seguridad, Carlos. Claro, porque como no hay, entonces la gente dice, no pasa nada, porque, y a propósito, se acercó una miembro, digo. Eso le quería preguntar. Pregunte, doctor. Ayer se divulgó un video por los periódicos digitales, muy extraño, ¿verdad? De una concejala... La hermana del intendente. Hermana del intendente. Departamentales, el concejal departamental de Paraguaríes. Así es. La hermana del intendente de San Roque González de Santa Cruz. Sí. Pidiendo que se levanten todas las medidas. Porque todo es mentira, dice. No sé, me pareció muy fuera de lugar, ¿no? Pienso lo mismo, particularmente pienso lo mismo, doctor, y te digo por qué, ¿verdad? Nosotros solamente pedimos, desacredita todo el trabajo ya hecho realmente por todo el equipo de salud. Nosotros no estudiamos para mentir y solamente queremos que nuestra población y nuestra gente esté bien y que salgamos de esta tormenta que actualmente estamos viviendo. Porque eso crea un sentido de seguridad, doctor, ¿verdad? Pero yo creo, doctor, también, en sentido contrario a lo que está diciendo, que hay también una mayoría de la población del departamento de Paraguarí que está apoyando el trabajo de la gente de blanco, y el sacrificio y la presión a la que están sometidos, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Y hay un aspecto psicológico bastante fuerte también, doctor, que afecta y nos hemos dado cuenta en los primeros albergados que tuvimos, ¿verdad? Ese momento, esa espera del resultado hace que exalte un poco los ánimos y no solamente en mi departamento, se ha visto en otros albergues, también han quemado colchones, se han fugado y en ese aspecto también lo que seguramente debemos de mejorar, ¿verdad? En el aceleramiento de esos resultados, porque afecta mucho la espera, causa mucha ansiedad y actualmente más que en el aspecto físico, digamos, causa más daño psicológico y en eso nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Y con respecto a lo otro, ¿verdad? Nosotros no podemos dar, y lo explicaba hace rato a otro colega, no podemos dar un certificado de la primera prueba negativa, porque eso muchas veces no sabes para qué puede ser utilizado, doctor. Vos podés salir con ese resultado negativo y no corresponde, porque vos al tener el primer resultado negativo tenés que continuar en cuarentena. Que mucha gente puede hacer salir, si te controla un agente de Policía Nacional no va a saber que ese ya te habilita, ¿verdad? De hecho el militar tenía negativo. Y lo de hoy, lo de Quindú. También le salió negativo y ahora le sale positivo. Sí damos un certificado de alta, que eso sí te habilita a salir y eso es lo que uno debe de entender, ¿verdad? Doctor, para ir cerrando todo esto, ¿qué es lo que más le preocupa? Me preocupa realmente la conciencia de la gente, el compromiso, la responsabilidad de la gente. Eso me preocupa. ¿Le preocupa eso más que la infraestructura de su hospital?
Lo que pasa es que... Uno va con otro, si se comportan bien no van a necesitar. Exactamente. Yo trato siempre de ser positivo y creo que no voy a necesitar eso y trato de... Paraguarí tiene 60 camas en su hospital. 55. Y San Roque González tiene 60 contagiados infectados por el coronavirus. Qué terrible. Creo que al final somos un país con... Sí. Para los creyentes bendecidos. Pasó en Roque González lo que el Estado desde un principio trató de evitar que pase en todo el país, que haya más infectados que camas. Claro, pero por suerte no hay enfermos, no hay gente grave. Claro, categórico. Sin dudas, hemos tenido 3 pacientes, Carlos, que han tenido síntomas. Lo patognomónico de siempre fue la pérdida del gusto y el olfato en un 99%, ¿verdad? De casi todos. Y 3 personas lo que tuvieron signos diferentes, digamos, como temperatura, dolor muscular. Pero ni siquiera necesitaron internación. Ni siquiera. En 48 horas después del tratamiento sintomático, ellos se han recuperado y han una persona normal actualmente. A partir de esta situación especial que se dio en Paraguarí, doctor, ¿cuál ha sido la respuesta de emergencia del Ministerio de Salud? ¿Ustedes tuvieron mayores recursos? ¿Contrataron más personal? ¿Qué hubo desde esta situación? Porque probablemente Paraguarí es el foco más grande que tenemos en Paraguay en términos de contagiados, geográficamente hablando. Absolutamente. Y te digo, yo estoy hace un año, 6 meses, y hemos tenido 200 personas contratadas de blanco y la mayoría médicos y licenciados en enfermería. Y ahora para la contingencia COVID, antes lo tuvimos la contingencia dengue que ahora continúan, y para la contingencia COVID nos han dado 70 personales más, ¿verdad? Y todo lo que hablamos de container para consultorio, para terapia intermedia, digamos, también en San Roque González han recibido ahora un container para consultorio. Y el apoyo departamental y distrital de las autoridades también ha sido bastante importante, y en especial el del gobierno departamental, que nos da una respuesta bastante rápida, y con eso sí estamos dando realmente una respuesta satisfactoria. Seguramente nos faltará muchísimo, así como dijo el doctor Bauxi hace rato, hacemos un poco de todo actualmente y no solamente estamos actuando fuera del hospital, entonces tenemos que hacer un poco de todo, tratar de ser ese soporte, digamos, para esa gente vulnerable hoy día y que nos necesita, ¿verdad? Y en ese aspecto quisiera agradecer a todas las autoridades y no se puede llevar el carro solo, y pido realmente que dejemos las situaciones banales y que nos enfoquemos realmente en lo que hoy día nos necesita, que es la gente que hoy día se aqueja de esta enfermedad. Bueno, doctor, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros esta noche. Lo molestamos siempre en la radio, lo molestamos hoy para que venga desde Paraguarí. Es un compromiso y está complicado. Esperemos que se pueda tener capacidad de que no aumente la cantidad de infectados y mucho menos que tengamos pacientes complicados. Es así, Carlos, es así. Permitime, Carlos, hacer un reconocimiento especial a mis compañeros de trabajo, a seguir la lucha, y un saludo especial a todo el departamento de Paraguarí, a familiares y amigos, y nuevamente el agradecimiento por la invitación esta noche. Muchas gracias, doctor Galeano. Gracias. Quiero que el director nos ponga la placa que tiene que ver con este departamento. Los contagios en San Roque González de Santa Cruz, para cerrarnos más y para que apelemos otra vez a la conciencia, a la necesidad del compromiso y del respeto. Querete vos, respetale a tu mamá, a tu papá, a los miembros de tu familia, a tus amigos, a tus socios, para que puedas disfrutar y compartir alguna farra a corto o mediano plazo. No le jodas la vida a la gente. No está mal tener el virus o tener el contagio. Lo que está mal es ser irresponsable y cachafaz ante una cuestión como esta, donde la vida está en juego. Fíjense, San Roque González de Santa Cruz, un distrito que tiene algo así como 13.000 habitantes, hoy está padeciendo esta cuestión, donde se puede controlar el área urbana más o menos, porque tienen 10 oficiales de policía, 5 en cada turno, y una patrullera, por ejemplo. Carapeguá tiene 5, Paraguarí tiene 4, Yaguarón tiene 2, Ubicuí tiene 1, Quindí tiene 1, y albergues, en los albergues también tiene 5, pero son de diferentes sitios. Pero vayamos al otro cuadro,
al cuadro que teníamos recién con respecto a la infografía que hice ayer. Ayer Estela hizo un dibujo, esto es mucho mejor, Estela, lo tuyo era de primer grado. que te aplazaste varias veces en dibujo, ¿verdad? Ah, voy, si te pensé que era tu hijita. Miren, el militar, ¿cómo va a salir con una primera prueba negativa después de cuidar un albergue? Y no solamente que salió y se quedó en cuarentena, por ejemplo, sino que fue a hacer tarea en otro sitio, a brindar servicios en otros lugares. Después, no contento con eso, no me fue al cuartel, pero sé lo que es Franco, esto para Federico González, ¿verdad? Fue a Paraguarí y no se quedó otra vez para Paraguarí quieto ni solo. Miren lo que hizo, se fue a la bodega, se fue al piquibole posiblemente, se fue al velatorio, y no solo eso, el velatorio no se debe realizar. El rezo no es luego que hicieron triduo de misa, hicieron novenario. No se puede. Después, el casero no se quedó otra vez como por eso hablaba, yo le decía al doctor Carlos, que no solamente la conducta de la persona que llevó el virus, sino también la conducta de la propia comunidad facilitó el tema. Claro, pero aparte de eso, el casero le contagia a la madre, y la madre se va a tomar mate otra vez, pues se va a una fiesta patronal, pero Dios te salve María, diría alguno, ¿verdad? Cumpleaños, de festejo por el Día de las Madres, una fiesta patronal, bueno, terrible. Lamentable, que esto no se repita, que esto es el ejemplo de lo que no se debe hacer ante una situación como esta. Ya está el ministro de Hacienda y vamos a ver qué se hace y qué no se hace, qué va a pasar, qué está pasando y qué puede pasar con nuestro país y con nuestra gente en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses. Mañana arranca la fase 3, único país en esta parte de la región, y creo que en otras partes también, que arranca con la fase 3. Bueno, vamos a hablar en un ratito con el ministro de Hacienda, el doctor Benigno López. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo anda? ¿Cómo está, Carlos? Pero muy bien. Un gusto estar con usted, con la audiencia. Bueno, en un ratito los compañeros más que preguntar van a... No, preguntan bien, están... ¿Cómo está, Alfredo? ¿Bien? Bien. Me preocupa Paraguarí que no tenga terapia en una capital departamental. Fran, o sea que estaba haciendo memoria. Fran Itapúa tiene 13 camas de terapia intensiva. Sí. Pero allá hay responsabilidad social y hay gestión de la Comisión de Salud. Claro, pero con gestión privada. No, pero es la municipalidad la que mueve. Pero porque con gestión privada. Ahora, Estela tocó un punto clave ahí. ¿Qué cantidad de políticos multimillonarios? No, pero Estela nombró 3 nomás. No. Se olvidó de Herminio Cáceres, se olvidó de Enrique González Quintana, se olvidó de Julio César Fanego. Y por eso justo te iba a decir, empecé a hacer memoria. Sí, era el Coto de Stroner, 35 años. No solamente, o sea, probablemente sea uno de los departamentos más poderosos en términos de presencia política del Partido Colorado en todos los gobiernos, de la dictadura y en democracia. Y Paraguarí todavía no tiene terapia intensiva, para que vean nomás la importancia que le dan los políticos a su propia zona, a su propia región. Poderosísimos todos. En la región de Agrelo, en Mendoza, en la Argentina, nace Navarro Correas Reserva. Esta es la elección de esta noche y compartimos con ustedes luego de una cuidadosa selección de parcelas destacadas, y las uvas son cosechadas en su punto óptimo de maduración, logrando vino elegante y sofisticado. Estamos hablando de un vino de cuerpo y carácter único. Su distinguido sabor, frutado e intenso, resulta en un vino complejo y equilibrado, ideal para acompañar carnes asadas, risotos y quesos duros. Estamos hablando de un Navarro Correas Malbec que nos acompaña también esta noche. ¿Importado por? ¿Por? Wines and Spirits. Este es un curso especial solamente para pronunciar esto que tiene que ver con la importadora de Navarros Correas. ¿Tenemos informe para mostrar? Ministro, el sector gastronómico cayó casi en un 90%. El sector de la agencia de turismo, está cerrado. 100% se cerró. Veo, me están contando, no sé si es información confirmada, que Paulista Grill decidió cerrar. Sí. Porque si no tiene completo el restaurante, no vale la pena abrir. Porque ahí está el negocio, mayor cantidad de gente. Y me dicen que va a cerrar en estas condiciones. Mientras que otros están apostando la rehabilitación a partir de mañana. Por ejemplo, las clases presenciales categóricamente no. No hay fecha. Eso es categórico. Y atención que con relación a los templos... Los maestros pueden ir a los colegios, Carlos, dice el decreto, estaba leyendo, pueden ir a las instituciones de enseñanza para usar la tecnología, la computadora, y para hacer las fotocopias para los alumnos. Bueno, los maestros, pero no los alumnos. Es lo mismo que los curas y quienes celebran la misa vayan también a la iglesia. Claro. Ellos sí pueden ir. Claro. El tema es la cantidad de gente. Y se mantiene el gobierno en que no se habilita la iglesia o no se habilitan los templos para más de 20 personas.
Claro. tienen que anotar los Por nombres, ejemplo. los teléfonos. de cada uno. Iglesia, templo de cualquier religión. No hay ¿Cómo se va a diferencia. recuperar una zona como Ciudad del Este? ¿Cómo se recupera una zona como Salto del Guairá? Porque cayó tremendamente, estábamos viendo un informe, y bueno, otros sectores también, ¿verdad? Aunque dicen, hoy Luis Vareiro me estaba contando, que Paraguay es el que menos golpe va a tener, económicamente hablando, y es el que mayor crecimiento va a tener, no ahora, no este año, el próximo año posiblemente, ¿verdad? Informe, por favor, tiene que ver con la situación económica de nuestro país. Los especialistas aseguran que las consecuencias de la pandemia del COVID-19 en la economía local producirán efectos de corto, mediano y largo plazo. Para dimensionar dichos efectos, aquí algunos indicadores económicos. El Banco Central del Paraguay proyecta un decrecimiento del 2.5% del Producto Interno Bruto, cuando la proyección para este 2020 era de 4%. En lo que hace a la recaudación de impuestos, si lo comparamos con el mismo periodo de 2019, se observa una caída en las recaudaciones de marzo de un 8%, de abril más del 55% y en mayo fue del 37%. En lo que hace a las remesas del extranjero entre enero y abril de 2020, las remesas de paraguayos en el exterior cayeron un 25% en comparación con el mismo periodo de 2019. Las exportaciones de este año registraron caídas en comparación al 2019. En abril cayó un 19% y en mayo un 6%. En lo que hace a las exportaciones de maquila, se observa una caída sostenida entre enero y marzo, pero una muy acentuada en abril y mayo, que fue del 79% y del 61%. También se observan números negativos en las importaciones en los meses de febrero, marzo, abril y mayo. En aduanas, la recaudación de marzo cayó un 6% y la de abril más del 50% y la de mayo más del 33%. En lo que hace al consumo entre enero y abril, cayeron las ventas de electrodomésticos, combustibles, vehículos y prendas de vestir. Le estaba preguntando al ministro si se ajustan los números que estábamos dando en el informe y es así. 2019 ya era complicado, sin pandemia. 2019 ya fue malo por la sequía. ¿Te acuerdas? Ahí tuvimos una caída de recaudaciones de 300 millones de dólares. Me llama la atención esto que tiene que ver con supermercados, por ejemplo. El crecimiento que tiene un supermercado en esta pandemia es mínimo. Y todo cayó. Farmacia. Sí. Ustedes veían las imágenes de cómo la gente se iba a los supermercados en los primeros días del anuncio de la pandemia y de la cuarentena. Sí. Y sin embargo el crecimiento, tengo entendido que según este informe, que agradecemos también a Milgar Ferreira, las telefónicas fueron las que más crecieron. Claro. Claro, por el internet. Y tiene que ver también estos pagos que se hicieron, puede ser, ¿verdad? No, pues ellos lo hicieron gratis. ¿Ellos hicieron gratis? Sí, Tiene que ver con nadie cobró nada en los pagos repetitivos. Entonces tiene que ver con lo de internet. Sí. El uso del internet, el uso de toda la tecnología para reuniones. Claro, Zoom. ¿Cómo se define la situación del país económicamente hablando hoy, ministro? Es complicada, no ocurre ese fenómeno que decís, porque hay el problema también, un problema de demanda, o sea, puede estar abierto por quién se vaya a comprar y quién se vaya a gastar. Hoy tenemos que generar también un incentivo ahí para hacer posible que la recuperación sea más rápida, ¿verdad? Los números son así como están, como señaló tu informe. Comparado con el año pasado, tenemos una caída importante en todo. Y comparado con el año anterior, más aún, ¿verdad? El año pasado ya fue un año malo. Y este año, nosotros al comienzo pensamos, bueno, históricamente nunca se dieron 2 años de sequía, entonces este año no puede salir relativamente bien, pero vino la pandemia, ¿verdad? Que es peor que la sequía. O sea, tenemos un año complicado, pero también somos optimistas de que cuando la incertidumbre se vaya despejando, seguramente vamos a tener los motores para una recuperación más rápida que otros países. O sea, así como también señalaste, las multilaterales señalan una caída de Paraguay entre el 2 y el 3% este año y una recuperación entre el 4 y el 5% el año que viene. Mientras que el mundo va a caer, según el último informe de la OCDE, entre un 8 y un 10%. Pero hoy la gente escucha eso y yo creo que la gente está ansiosa, está desesperada, está preocupada. Todos estamos ansiosos, esto nunca ocurrió, es algo inédito en la historia, nadie tiene la fórmula perfecta y estamos nosotros administrando las dosis de las medidas que nuestra
fortaleza también nos permite, ¿verdad? Somos un país que no tiene ahorro fiscal y entonces muchas herramientas no las tenemos, somos un país informal. Hoy estamos pagando todas nuestras cuentas, ¿verdad? Somos un país informal, muy informal, entonces tampoco tenés la capacidad de identificar a la gente y llegar con ayuda oportuna. Entonces todo eso, tenemos un sistema de salud frágil, entonces todo eso hoy está cobrándose, o si no a lo mejor podríamos tener una perspectiva mejor en este escenario, ¿verdad? Pero no es así. La buena noticia es que en la medida que nos vayamos retrocediendo, la economía se está moviendo más y en la medida que el fisco pueda hacer el impulso fiscal adecuado sin temor, seguramente vamos a ir recuperando, pero esto va a traer problemas también en el mediano y largo plazo, ¿verdad? Nosotros hemos puesto en la economía entre liquidez para el sistema financiero y impulso fiscal para el financiamiento de lo que se necesitaba, casi un 7 puntos del PIB, ¿verdad? Que son como 2.500, 2.800 millones de dólares, más o menos, ¿verdad? Y eso todo va a tener un costo, ¿verdad? Eso implica un déficit fiscal mayor a fin de año y una necesidad de volver a la cordura fiscal en el mediano y largo plazo, ¿verdad? Entonces todo va a ser complicado de acá, no vamos a volver al 2018. No vamos a tener un país como en el 2018, pero sí vamos a tener un país que se va a recuperar y que vamos a ir recuperando los puestos de trabajo en el tiempo con las políticas que vamos a lanzar en el plan de recuperación. Alfredo, Sí. una de las cuestiones que siempre me fascinó de los economistas son esos intrincados cálculos que hacen a partir de múltiples variables para predecir, o intentar predecir por lo menos, el crecimiento del Producto Interno Bruto o su retracción en el año. Y hay que decir que en general aciertan con bastante exactitud, digamos, un crecimiento de +3, a mediados de año corrigen para arriba o para abajo. Pero cuando ingresa un elemento extraño como una pandemia que mueve toda la estantería, yo creo que primero el margen de error es muy grande. Sí. Segundo, está demasiado ligado a una cuestión en desarrollo todavía, porque Sí. una cosa son las cifras que puede tener Paraguay de -2 o -4% para este año, con este nivel de benignidad, perdón por el nombre, de la pandemia. Y otra cosa es lo que puede suceder si se nos dispara el número de muertos. Por eso Podemos llegar hasta -12%, calculaban algunos. es impredecible, ¿verdad? O sea, todos los cálculos que hacen los economistas es en función de los datos que tienen en el momento que hacen el cálculo y prediciendo algo que medianamente es razonable que va a ocurrir. Pero si volvemos al punto cero, por ejemplo, si el brote es incontrolable, son escenarios que van a cambiar las expectativas y van a cambiar los números categóricamente. Estela. Ministro, hay dos componentes especiales que parece que no tuvieron resultados esperados de nuestra ley de emergencia. Recordemos que de una ley de emergencia de 1.600 millones de dólares para afrontar esta pandemia. Y probablemente los dos aspectos, los dos componentes más importantes de esta ley son los fondos para salud de 500 millones de dólares, un poco más, que tiene baja ejecución y vimos mucha corrupción, por un lado. Y por otro lado, el otro componente que es los fondos destinados a la AFD de 100 millones de dólares como fondo de garantía para FOGAPI. Y vemos también que ahí no se movilizaron las instituciones financieras como bancos, cooperativas, a otorgar este crédito a las mini pymes. Entonces, o sea, son dos ejes muy importantes, por un lado sanitario y por otro lado de sostenimiento, porque sabemos finalmente que estas mini pymes son las que sostienen los empleos en este país y los dos se empantanaron directamente. ¿Qué pasó, ministro? Yo no sé si se empantanaron en el tema económico o ya tenían problemas más serios de los que presuponíamos para acceder al crédito. Ahora, yo creo que por ahí está la verdad. El FOGAPI es un elemento o un instrumento que tiene varios años
pero que se usó masivamente recién ahora. O sea, no era un instrumento conocido por los bancos, lo están conociendo hoy. Y en su dinámica desde que empezó el FOGAPI con la emergencia ya por abril a hoy, la dinámica es mucho mayor que al inicio. Y eso también indica nada mágico, sino que también la incertidumbre fue de alguna manera desapareciendo o aminorando alguna luz se veía en la economía que iba a funcionar. Entonces los créditos con las garantías se empezaron a dar. Yo creo que FOGAPI va a ser clave para la recuperación. Yo creo que va a ser clave para asistir a las empresas, pero ninguna empresa es sostenible solamente con la deuda. O sea, con una deuda que es de incierto pago, nadie va a querer prestar y por otro lado nadie va a querer asumir esa deuda, no sabiendo qué va a pasar con su sector, porque al final del día va a alargar la agonía, va a terminar dentro de X meses con una deuda que va a tener que pagar y su negocio que no va a poder recuperarse, ¿verdad? O sea, todo es parte de una misma lógica que hace a que esta incertidumbre es la que complica todo el escenario. Otra cuestión que complica, aunque parece paradójico, es que nosotros le pusimos un límite a la tasa. Entonces, al ponerle un límite a la tasa revela el riesgo. Claro. Los bancos no quieren, ni las cooperativas, ni ninguno que está en el sector quiere asumir un riesgo por un segmento del crédito que, aunque sea pequeño, es una posibilidad muy cierta que va a caer en mora y que va a ser un crédito no pagado en el futuro. Entonces, yo creo que en la medida que vayamos así, que la economía no vaya retrocediendo en sus etapas de apertura, seguramente el fondo va a quedar corto de acá a poco tiempo, ¿verdad? Y en salud sí hubo un problema que estamos tratando de resolver con todos los refuerzos que estamos haciendo para que los procesos de compra sean más eficientes. Andrés. Doctor, en esta semana que financié ayer se habló mucho del tema IPS, una especie de cesación de pago o por lo menos un problema importante al dejar de recibir el pago de muchos obreros, está con problemas de salarios. Y en su época de presidente del IPS usted hizo una figura de una fiducia para construir los hospitales. ¿Usted cree que ese mismo modelo se puede utilizar hoy para tratar de salvar la situación? Uno. Y dos, ¿tiene el Estado la voluntad, la idea de asistir al IPS en este momento crítico de esa institución? Mira, la fiducia que nosotros hicimos tenía una característica diferente. Es una fiducia de inversión, o sea, se sigue cumpliendo con el rol de que esos fondos se inviertan en el patrimonio de IPS, generen una renta, se devuelvan al pasar cierto tiempo y solamente tocamos nosotros un porcentaje de las rentas, que era hasta el 40% que la ley nos permitía. No tocamos las reservas financieras de IPS. Con respecto a este mecanismo, había una mezcla de utilización de las rentas más utilización de los fondos jubilatorios que nosotros pensamos que era cuando menos muy complicada, ¿verdad? Y le hicimos un análisis al presidente de IPS. Dicho esto, IPS tiene un problema real. Tiene un problema real luego y ya de hace años con el financiamiento del Fondo de la Salud. El Fondo de la Salud es el fondo que financia todo el servicio de salud que presta IPS y todos los salarios del personal de blanco de IPS. O sea, de los 17.000 y pico de funcionarios que tiene IPS, 12.000 son funcionarios de blanco, son personal de blanco, y todo eso paga el fondo de salud, ¿verdad? Y ya con las prestaciones que tiene, que no tienen definidas y determinadas, con los contratos de favor que siguen habiendo y con la revelación de que el 70% de los trabajadores de IPS ganan el sueldo mínimo o menos, pero sí tienen una prestación importante, y la alta cobertura que hacen las enfermedades catastróficas, le genera un problema. Ya en mi época nosotros financiamos el presupuesto de un año con 16 meses. O
O sea, había 4 meses de atraso en todo, ¿verdad? Entonces, si no se hace la reforma que nosotros quisimos hacer, es un poco difícil que eso se resuelva. Y hoy tiene el problema que la agrava, que el 40% de las recaudaciones cayeron. Claro, no tiene ni siquiera Entonces, para pagar salario. hoy no tiene los recursos para hacer funcionar IPS normalmente como debiera hacer. Esto nunca ocurrió, ¿verdad? Donde la economía se caiga de esta manera, cuando tampoco es comparable con la crisis financiera. Pero la solución debe venir de dentro de IPS o el Estado le puede dar una mano. Nosotros le podemos ayudar y le tenemos que poder ayudar. ¿Qué significa eso? ¿Con la plata que le va a dar el gobierno? Nosotros estamos buscando el financiamiento para poder calzar al menos 3 meses de IPS. De esta manera que la economía se vaya. Ayer Estela nos contaba el señor Alley que como cayó todo, ¿verdad? Ellos hoy no tienen ni siquiera, o sea, 23 millones de dólares tiene que ver con solamente el pago de salario. Sí, claro. Sí. Y después los insumos y los medicamentos. Ellos nos hicieron una presentación donde ellos necesitan de un 40%, son 40 millones al mes. Pero no tocar los fondos de jubilación. No, nosotros no acompañamos eso. Nosotros vamos a hacer un aporte del Estado tratando de disminuir la deuda histórica. Bueno, vamos a trabajar en ese sentido. Vamos a tener alguna propuesta para IPS en esta semana. ¿Y de dónde va a salir esa plata que ustedes quieren para calzar el IPS? ¿De dónde van a sacar la plata? Y vamos a tener que buscar algún financiamiento nosotros. ¿Verdad? Nosotros vamos, otra deuda. Probablemente. Otra deuda. Probablemente. Bueno, paremos un ratito y para ir al corte quiero ir con este cuadro. O sea, uno trata de ser optimista en esta cuestión, pues yo sé que la mayoría de la gente está cansada, harta y sobre todo porque siente la necesidad, quienes de una u otra manera estuvimos recibiendo mensualmente algún tipo de salario y hecho nuestro trabajo y remunerado en consecuencia, posiblemente estemos un poquitito más tranquilos. Pero hay otra gente que dejó todo, que dejó de hacer cualquier actividad y eso le significó no recibir ingreso para nada, ¿verdad? Sí. Pero fíjense en este cuadro que me dicen que es del Banco Mundial. Sí. Y a lo mejor sirve como consuelo para tener una expectativa y tener un poco de esperanza. Desempeño de países en Sudamérica durante la recesión 2020. De mejor a peor. Paraguay, menos 2,8%. Es lo que estábamos hablando. Es lo que estamos hablando. Uruguay, menos 3,7%. Chile, menos 4,3%. Colombia, menos 4,9%. Bolivia, menos 5,9%. Ecuador, menos 7,4%. Argentina, menos 7,3%. Brasil, menos 8%. Y fíjense, Perú, menos 12%. Este es un dato que ofrece el Banco Mundial con relación a la situación de los países en recesión. Tenemos que hacer la pausa. Les quiero contar. El ministro de Hacienda, esto rapidito, se va a tener que redireccionar el tema de esos 1.600 millones de dólares. Por ejemplo, de Puitubó puede que sobre una cantidad de dinero. Sí. ¿Eso puede ir a IPS? Puede dedicarse al plan de recuperación, entre eso la formalización 90 de IPS. millones de dólares. Aproximadamente. Después, lo de salud pública. Y nosotros pensamos que ya no va a gastar los 524 millones que pensamos que iban a gastar. Y estamos viendo si podemos también redireccionar algo de ahí. ¿Se puede redireccionar algún dinero a los albergues? Sí, no, eso está. Eso ya está resuelto. ¿Cuánto se va? Lo que sea, los recursos están. Lo que no ¿Pero había qué monto sería más o menos? Lo que no había, lo que pida la CEN. La Secretaría de Emergencia es la que ellos van a administrar los pagos. ¿De cuántos millones de dólares para albergues? Porque hasta ahora se manejó sin presupuesto. Se manejó con el presupuesto propio de los militares. Nosotros vamos, el ministerio va a redireccionar. Más o menos, no tengo ni idea, pero está resuelto el problema. Está resuelto. Estela, por favor. Sí, ministro, preocupa la deuda pública. Tiene un crecimiento altísimo. Me decían que este año ya llega a nivel de alarma de casi el 30% del PIB y nuestra presión tributaria que es muy baja, que es el eterno debate en Paraguay. Usted dijo una frase hace rato y le copié. Dice, ninguna empresa es sostenible con la deuda y yo le agregaría, ningún país es sostenible solo pidiendo deuda. Y en ese contexto vimos que esta pandemia aquí y en el mundo entero clama para mayor intervención del Estado, ¿verdad? Vimos aquí, al final el Estado tuvo que salir con Puitubó, con Ñangareco, con dinero para salud. Y usted como ministro de Hacienda y su equipo económico, ¿cómo piensa financiar el Estado? Y si se viene un ajuste tributario en el 2021, o vamos a contraer más deuda y el muerto que se le arregle el próximo gobierno. No, yo creo que hemos sido siempre responsables desde el Estado y en el tema económico hemos sido responsables los últimos 20 años más o menos.
Y eso es una fortaleza que hoy tenemos, Estela. No es una debilidad. Nosotros no somos un país como otros que han sido irresponsables en el manejo económico. Estamos llegando a un límite que siguen siendo razonables, no pasa el 30%, y el límite de preocupación sería en el 40%. Yo pregunto, con todo lo que se espera del Estado, ¿cómo financiará las necesidades de toda la gente? ¿Y cómo se va a el financiar? Estado no es una empresa. La empresa tiene una vida útil. El Estado no tiene fin. El Estado tiene N años de vida. O sea, no es que tiene 10 años y terminó el Estado como una empresa puede terminar. Y los Estados no quiebran tampoco. O sea, yo digo que acá lo que se necesita es un fuerte impulso fiscal. Nosotros no tenemos ahorros, pero sí tenemos crédito. Y nosotros vamos a usar todo lo que podamos para salir de este momento. ¿Y cómo si no vamos a es pagar nuestros ahora, créditos? vas a pagar. Todavía no tenés problema de pago. Si no es ahora, ¿cuándo vas a hacer? Si nos vamos a quedar entonces en nuestra casa y no vamos a hacer más nada, porque nosotros no vamos a poder hacer nada. No vamos a poder gastar nada, no vamos a poder hacer otro objetivo, no vamos a poder apoyar la IPS, no vamos a poder generar programas de contención social, no vamos a poder generar programas de crédito con tasas bajas y a largo plazo. Ahí tiene que entrar el Estado a subsidiar también. Como vos dijiste, se espera mucho subsidio del Estado, se espera mucho impulso fiscal. Sí. Si nosotros no hacemos eso hoy, ¿cuándo vamos a hacer? Pero después nosotros tenemos los planes que están paralelos a eso. ¿Cuáles son los planes paralelos que se aceleraron? Todo el proceso de reforma de la calidad del gasto. Ahí van a salir recursos. ¿Verdad? Todo el proceso de lucha contra la informalidad. ¿Y qué garantía tiene usted que el Congreso le va a dar la reforma que no usted tiene quiere? otra alternativa. Nadie más tiene otra alternativa. Esto no va a ser igual el año que viene. Vos tenés 2 años de problemas fiscales por caída de la recaudación por hechos externos a lo que un gobierno puede hacer o dejar de hacer. El gobierno no es responsable de que haya dejado de llover y que la falta de lluvia haya afectado a todo el agro en términos catastróficos como el año pasado y a la producción de energía que afectó el año pasado. Ministro. Tampoco somos responsables de la pandemia. Pues tenemos que dar respuesta. O sea, yo digo a lo que me dicen, porque yo entiendo y nosotros también estamos preocupados porque nosotros no queremos entrar en una espiral de no pago de la deuda y entrar en toda esa locura de la reestructuración y de perder todo lo que se ha fortalecido el país en este tiempo, pero esa es nuestra fortaleza, la fortaleza macrofiscal de los últimos 15 años. Si no pones eso a consideración de la economía en este momento, ¿qué vas a poner? Me queda un minuto, por favor. Sí. Esta pandemia ha convertido o no la discusión sobre la reforma tributaria, la baja carga tributaria paraguaya, en una cuestión prepandemia y otra completamente distinta pospandemia, o se sigue pensando lo mismo desde el gobierno? Yo pienso que todavía no podemos cargar de más tributos sin ver cómo resulta la reforma que hicimos el año pasado. Nomás hablamos de tributo, el año pasado nomás igualamos la cancha, va a ser mucho más equitativo el sistema y va a generar mucho más ingresos de lo que teníamos previsto. Nosotros no podemos hablar en un momento de cargar de más tributo al mismo sector que ya está tributando. No podemos seguir cazando en el zoológico o cargarle de tributo al que va a pedalear para que salgamos adelante. No tenemos que hacer el esfuerzo de que todos paguen todo. O sea, la lucha contra la informalidad, que es parte de nuestra reforma, que estamos trabajando en un proceso mucho más fortalecido con la tecnología. ¿Y la corrupción, ministro, que va por todas partes? ¿Hay agujero por todas partes, por todo el Estado, la corrupción? Y el otro tema que vamos a discutir y que vamos a sacar una nueva ley de compras públicas que va a tener las mejores prácticas internacionales, también va a salir esa ley. Bueno, tengo que cerrar el programa. Tenemos que hacer todo, Carlos, a la vez. Tengo que cerrar el programa. Emergencia, pandemia y reforma. Queda la otra parte. El contenido de la resolución 213. Bueno, gracias, ministro, por venir esta noche. Quieran. Muy gentil por estar bajo la lupa. Compañeros, muchísimas gracias. Muy buenas Siempre noches. falta tiempo. ¿Cierto? Y como diría alguien muy conocida nuestra, se me refue el tiempo. Que tengan linda noche, que arranquen de la mejor manera posible la semana laboralmente hablando. Hasta mañana tempranito, hacemos la mañana monumental en la 1080. Buenas noches y hasta el próximo domingo bajo la lupa. Chao.